Después de que mi esposo falleció, dejó toda su fortuna y bienes a mi suegra, mientras que yo solo recibí una casa vieja. Pero allí encontré una caja fuerte antigua, y dentro de ella quedé en shock al descubrir que... Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Nunca pensé que un día diría estas palabras en voz alta, pero ahora resuenan dentro de mí con una mezcla de incredulidad y dolor. Me llamo Valeria Campos, tengo 38 años, y hace apenas 2 meses perdí al amor de mi vida, Emilio. El hombre que fue mi esposo, mi compañero, mi hogar durante 15 años, los más intensos, dulces y desafiantes de mi existencia. Lo conocí cuando apenas salía de la universidad, con mis sueños intactos y el corazón abierto, y desde entonces compartimos cada paso, cada logro, cada caída. Éramos inseparables, esa clase de pareja que no necesita hablar para entenderse, esa que despierta envidias y miradas cómplices, y aunque la rutina nos había alcanzado en los últimos tiempos, yo juraba que aún nos quedaban muchas vidas por vivir juntos, pero la vida, caprichosa y cruel, decidió truncarlo todo con un solo golpe certero, y desde ese día no he vuelto a ser la misma. Aún recuerdo su última sonrisa, esa que me dedicó desde el asiento del conductor justo antes de que la tragedia nos alcanzara en la carretera, cuando la lluvia caía con furia sobre el parabrisas y su mano apretó la mía con fuerza, como si supiera que ese instante sería el último. En su mirada había una mezcla extraña de paz y despedida, como si Emilio, de alguna manera, ya intuyera el final, como si quisiera dejarme un último regalo antes del caos, antes del estruendo de metal, del grito ahogado, del impacto brutal que desgarró la noche y me dejó atrapada en un presente sin él. Esa sonrisa, tenue y amorosa, quedó tatuada en mi memoria como un faro roto en la oscuridad, y es ella la que vuelve cada vez que cierro los ojos, recordándome todo lo que perdí en un solo segundo. Desde entonces, todo fue un torbellino de trámites, lágrimas y silencios que se acumulaban en las paredes de la casa como polvo que nadie se atrevía a limpiar. Cada mañana era una lucha por levantarme, por fingir que aún había sentido en respirar, mientras firmaba papeles y escuchaba voces lejanas de abogados, doctores, funcionarios, todos hablando de mi esposo como si ya fuera solo un número de expediente. Las noches eran peores, porque el silencio se convertía en gritos mudos, en recuerdos afilados que me dejaban sin aliento. Los amigos desaparecieron poco a poco, como si la muerte fuera contagiosa, y hasta los abrazos se volvieron incómodos, breves, cargados de lástima. Yo solo quería desaparecer, pero no podía. Algo dentro de mí, quizás su voz, me obligaba a seguir adelante, aunque fuera arrastrándome. Mi suegra, doña Estela, asumió el control de todo apenas Emilio fue enterrado, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía años, con una eficiencia fría que me dejó helada. No hubo luto en su mirada, solo determinación. Una urgencia por revisar documentos, cerrar cuentas, hacer llamadas, mover contactos, y yo, aún en shock, apenas podía seguirle el ritmo mientras me arrebataba sin permiso cada decisión que antes tomábamos juntos. Su casa, que antes era refugio, se volvió territorio ajeno, con su voz firme llenando todos los espacios, y su presencia constante como una sombra que no se iba ni de día ni de noche. No me preguntaba cómo me sentía. No me ofrecía consuelo, solo instrucciones, órdenes disfrazadas de sugerencias, y yo, sin fuerzas para enfrentarla, aceptaba todo, sin saber que estaba cediendo más de lo que podía imaginar. No te preocupes, hijita, me dijo con una dulzura que no alcanzaba a disfrazar la dureza de sus ojos, esos ojos oscuros que brillaban con algo parecido al desprecio cuando me miraban de frente, como si yo fuera una intrusa en su mundo, una molestia que debía desaparecer con elegancia. Esa frase, que debería haber sido un alivio, me dejó un sabor amargo en la boca, porque detrás de cada palabra sentí la amenaza velada de alguien que ya había tomado una decisión, alguien que no tenía intenciones de compartir nada. Quise responder, defenderme, pero no pude. No sabía aún contra qué me estaba enfrentando, solo supe que algo había cambiado para siempre entre nosotras, y que esa dulzura fingida era el primer aviso de la tormenta que se avecinaba. Me quedé callada, temblando por dentro, mientras ella acariciaba mi hombro como si me diera el pésame por algo más que la muerte de Emilio. El día de la lectura del testamento llegué con las manos temblando y el corazón encogido, vestida con la misma ropa negra que no me quitaba desde el entierro, sintiéndome como una intrusa en una escena que no quería protagonizar. La notaría olía a madera vieja y papeles húmedos, y cada segundo que pasaba allí me pesaba como si el tiempo se burlara de mí. Esperaba escuchar el nombre de Emilio y que, por un instante, eso lo trajera de vuelta,
aunque fuera en palabras escritas, en decisiones tomadas por él en vida. Pero lo que no sabía era que, ese día, perdería mucho más que a mi esposo. Me senté en silencio, rodeada de caras que ya no me miraban igual, y respiré hondo, como quien se prepara para recibir un golpe inevitable. Estaban allí doña Estela y su hija Patricia, mi cuñada, vestidas de negro como si fueran las grandes viudas de una telenovela antigua, con un aire de solemnidad ensayada y esa superioridad que siempre habían llevado como perfume caro. Patricia me lanzó una mirada rápida, cargada de lástima fingida, mientras se acomodaba en el sillón como si ya supiera que tenía la ventaja en ese juego que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Sus uñas perfectamente esmaltadas tamborileaban sobre la cartera de diseñador que no soltaba ni en el luto, y su madre mantenía una expresión serena, casi condescendiente, como si todo aquello le resultara una formalidad molesta. Yo me sentí pequeña, desplazada, como si ya no perteneciera a esa familia. Aunque por 15 años había sido parte de ella, me aferré a mi bolso como si eso pudiera darme algo de fuerza. El notario abrió la carpeta con solemnidad, sin mirar a nadie directamente, como si prefiriera no involucrarse en la tensión que llenaba el aire de esa sala. Su voz era monótona, casi mecánica, pero cada palabra que salía de su boca parecía cortar el ambiente como un cuchillo. Mencionó fechas, artículos legales, instrucciones específicas, todo dicho con una precisión que solo aumentaba mi ansiedad. Yo apenas podía seguirle el ritmo, porque cada vez que decía el nombre de Emilio, una punzada atravesaba mi pecho como si lo reviviera y lo perdiera otra vez. Deseaba que terminara rápido, que dijera mi nombre, que confirmara que, al menos en sus últimos días, Emilio había pensado en mí con amor. Pero lo que escuché fue algo muy distinto a lo que había esperado. Mis oídos solo captaron una frase que me atravesó el alma como un rayo. Toda la fortuna y los bienes empresariales pasan a nombre de Estela de la Vega, y en ese momento todo se detuvo, incluso mi respiración. No entendí, no podía entender, porque Emilio y yo lo habíamos construido todo juntos, cada centavo, cada logro, cada sacrificio. Miré al notario, esperando que corrigiera, que dijera que era un error, pero no lo hizo, simplemente siguió leyendo mientras mi mundo se desmoronaba en silencio. Sentí las miradas sobre mí, la de Patricia, burlona, y la de Estela, serena y triunfante, como si todo se hubiera desarrollado tal como lo habían planeado. Me aferré al asiento, con las uñas clavadas en la tela, mientras trataba de mantener la compostura. Y luego, con voz neutra, el notario agregó otra frase que me pareció un castigo disfrazado de consuelo. A la señora Valeria Campos le corresponde la propiedad rural ubicada en San Joaquín, estado de Hidalgo, y aunque las palabras eran claras, yo no lograba comprender por qué Emilio me habría dejado solo eso, una casa vieja en medio de la nada, sin valor comercial, sin historia relevante, sin sentido, como si fuera una limosna entregada para calmar mi decepción. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y confusión, porque conocía a mi esposo, sabía lo que habíamos compartido, y nada de eso coincidía con el hombre que yo había amado. En ese instante, algo dentro de mí se rompió de forma irreversible. No solo había perdido a Emilio, también comenzaba a perder la certeza de lo que habíamos sido. Un murmullo recorrió la sala como un susurro venenoso, mientras Patricia apenas pudo ocultar su sonrisa triunfante, esa que había aprendido de su madre, esa que usaban cuando se sentían por encima de todos. La vi girarse levemente hacia Estela, buscando su aprobación, y ambas intercambiaron una mirada fugaz, como si confirmaran que todo iba saliendo según lo previsto. Yo me sentí observada, juzgada, humillada, como si en vez de una esposa doliente fuera una extraña que se atrevía a pedir lo que no le correspondía. No entendía cómo, ni cuándo, ni por qué todo se había girado en mi contra, y sin embargo, ninguna palabra salía de mi boca, solo el silencio denso de quien aún no asimila que ha sido traicionada por los que alguna vez llamó familia. Yo no entendía nada. Emilio me había jurado, no una, sino 1000 veces, que todo lo teníamos en común, que no importaba de quién fuera cada firma porque todo era nuestro, porque lo que él tenía era mío, y lo que yo tenía era suyo. Recordaba sus palabras exactas, sus promesas hechas en voz baja mientras me abrazaba en las noches, sus gestos de confianza absoluta cuando hablábamos del futuro, de la empresa, de nuestras decisiones compartidas. Por eso, sentada ahí, frente a su madre y su hermana, sintiendo que el suelo se deshacía bajo mis pies, lo único que podía pensar era que me habían mentido, que tal vez Emilio ya no confiaba en mí al final, o que alguien más había manipulado todo cuando yo estaba demasiado rota para defenderme.
El dolor de su muerte ahora se mezclaba con el sabor amargo de la duda. Parece que te dejó solo las ruinas de su pasado, murmuró mi cuñada con una crueldad calculada, sin apartar esa sonrisa torcida que le nacía del rencor acumulado durante años, como si por fin hubiera ganado una guerra secreta que yo no sabía que estábamos librando. Sus palabras me atravesaron como una daga, y aunque me esforcé por no reaccionar, mi rostro ardía de rabia contenida. No sabía por qué Patricia me odiaba tanto. Si yo siempre había intentado acercarme a ella, compartir, ser familia. Pero en ese momento comprendí que su odio venía de más atrás, quizás de antes de que yo entrara en sus vidas. Quise responderle, enfrentarla, pero mi voz estaba atrapada bajo el peso de la humillación. Mi suegra fingió compasión con una perfección que me heló la sangre. No te preocupes, hija. Puedes quedarte unos días aquí hasta que te organices, dijo mientras me tomaba la mano, como si todavía creyera que podía manipularme con gestos amables. Su mirada, sin embargo, decía lo contrario: impaciencia, desprecio, y una impaciencia apenas disfrazada de cortesía. Entendí que ese ofrecimiento no era más que una trampa, una forma de mantener el control hasta asegurarse de que yo desapareciera sin hacer ruido. No había lugar para mí en esa casa, en esa familia, en esa vida que ya no me pertenecía. Asentí con la cabeza por pura inercia, sabiendo que estaba firmando mi propia salida. Esa misma noche, cuando regresé a la habitación que había compartido con Emilio por tantos años, encontré mis maletas junto a la puerta, cerradas con precisión, como si alguien hubiera empacado por mí los restos de mi historia. No hubo nota, ni palabras, ni un gesto de cortesía, solo la fría confirmación de que ya no era bienvenida, que había sido despojada no solo de los bienes, sino también del derecho de habitar los recuerdos. Me arrodillé junto a las maletas, tocando el cierre con los dedos temblorosos, sintiendo que esa era la última vez que pisaba ese suelo que alguna vez llamé hogar. No lloré, porque ya no me quedaban lágrimas, solo una rabia sorda y un vacío que me dejaba sin aliento. Tomé el asa con fuerza, me levanté, y supe que ese era el momento de partir. Es mejor que te vayas cuanto antes, Valeria. Esta ya no es tu casa, dijo Estela sin pestañear, con una frialdad que me cortó más que cualquier insulto, como si su voz fuera una sentencia definitiva. Me lo dijo en el pasillo, mientras yo aún sostenía la maleta y trataba de entender si todo aquello era real. No hubo emoción, ni remordimiento, solo una certeza brutal en su tono, como si desde el principio me hubiera tolerado solo por obligación. Quise gritar, exigir explicaciones, pedir una razón, pero algo en su expresión me lo impidió. Como si no valiera la pena luchar por lo que ya había sido arrebatado. Así, en silencio, con los ojos bien abiertos y el alma destrozada, di la vuelta y salí para no volver. Salí bajo la lluvia, sin rumbo, con una maleta vieja y el corazón hecho trizas, caminando sin mirar atrás porque sabía que, si lo hacía, terminaría cayendo de rodillas. Cada paso era un esfuerzo, cada gota que me golpeaba el rostro era como un recordatorio del abandono, del despojo, de la traición disfrazada de protocolo familiar. Las calles estaban vacías, y las luces de la ciudad parecían más frías que nunca, ajenas a mi dolor, indiferentes a mi caída. Pensé en llamar a alguien, pero, ¿a quién? Los que me querían estaban muertos o ausentes, y los que quedaban, me habían echado a la calle sin piedad, así que seguí caminando hasta que mis pies ya no pudieron más, y me senté en una banca, empapada, con el alma rota. Con lo último de mis ahorros, tomé un autobús hacia el pueblo de San Joaquín, esa propiedad olvidada que hasta ahora no había significado nada para mí, pero que de pronto se convirtió en mi única opción, mi último refugio. El viaje fue largo, silencioso, envuelto en una melancolía que no me abandonó ni por un segundo, como si el pasado viajara conmigo en cada curva de la carretera. No sabía qué iba a encontrar allí, ni si podría soportar vivir entre ruinas y recuerdos que no me pertenecían. Pero también sabía que no podía quedarme en la ciudad, donde todo me recordaba a Emilio y al vacío que había dejado, así que cerré los ojos y me dejé llevar por el sonido del motor, deseando con todas mis fuerzas no derrumbarme antes de llegar. Llegué de madrugada, cuando el pueblo de San Joaquín dormía bajo un manto de neblina espesa y las farolas parpadeaban como si también estuvieran a punto de apagarse. Todo parecía detenido en el tiempo, con casas de adobe, calles empedradas y un silencio tan denso que dolía en los oídos. Bajé del autobús con el cuerpo entumecido y la mirada perdida, sin saber por dónde empezar ni a quién acudir. Caminé hasta donde recordaba que estaba la propiedad, guiada por una dirección escrita a mano y una intuición que me ardía en el pecho.
Cuando finalmente la vi, entre árboles viejos y cercas oxidadas, supe que ese lugar tenía más secretos de los que nadie me había contado. Cuando vi la casa, sentí que el alma se me caía a los pies. Era una estructura grande, sí, pero devastada por el tiempo, con las paredes agrietadas, el techo ladeado y el portón colgando de una bisagra oxidada. No podía creer que ese fuera el legado que Emilio me había dejado, ese pedazo de tierra olvidado, escondido en un rincón del país donde parecía que ni el viento quería quedarse. Me quedé parada frente a la entrada, empapada de cansancio y decepción, sintiendo que el peso de los últimos días por fin me aplastaba por completo. No había luz, ni calor, ni un solo indicio de vida en esa casa que parecía más una tumba que un hogar. Respiré hondo, conté hasta 10 y, con un temblor en el alma, crucé el umbral. Las paredes agrietadas, el techo a punto de colapsar, el jardín lleno de maleza. Cada rincón hablaba de abandono, de olvido, de un pasado que ya nadie cuidaba. El aire tenía ese olor espeso de madera podrida y humedad atrapada, y cada paso que daba levantaba una nube de polvo que me hacía toser con rabia. No había electricidad, las ventanas estaban rotas y los muebles cubiertos por sábanas rasgadas que apenas ocultaban el deterioro. Todo en ese lugar parecía gritar que no era bienvenida, que ni siquiera los recuerdos querían quedarse allí conmigo, y sin embargo, algo dentro de mí me obligó a seguir adelante, como si esa ruina escondiera una verdad que aún no estaba lista para ser revelada. Empujé la puerta de madera, que crujió como un lamento antiguo, como si se quejara de ser abierta después de tantos años de silencio, de abandono, de soledad. El sonido me erizó la piel y me hizo sentir que estaba entrando en un lugar que no me pertenecía, que guardaba secretos más pesados que el polvo que cubría el suelo. Adentro, el aire era espeso, inmóvil, lleno de ecos de pasos lejanos que no podía explicar. Cada sombra parecía observarme, cada mueble roto parecía cargar historias que nadie se atrevía a contar. Avancé despacio, conteniendo el aliento, sabiendo que no había marcha atrás. Adentro, todo estaba cubierto de polvo, muebles rotos, fotografías amarillentas colgando torcidas en las paredes, como si el tiempo hubiera decidido morir dentro de esa casa sin avisar. Una lámpara antigua colgaba torcida del techo, y un sofá rasgado descansaba bajo una ventana sin vidrio, cubierto por telarañas y hojas secas. Reconocí en un rincón una mecedora vieja, y al tocarla, crujió como si despertara de un sueño largo y doloroso. Era como si el pasado de Emilio hubiera quedado atrapado allí, suspendido en el aire, esperándome, y yo, sola, herida y confundida, apenas podía sostenerme de pie. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra una pared fría, y lloré hasta quedarme sin fuerzas, hasta que las lágrimas dejaron de salir y solo quedó ese temblor interno que no se calma ni con tiempo ni con consuelo. Lloré por Emilio, por el amor que ya no estaba, por la traición que no entendía, por la casa vacía, por la soledad que se había vuelto mi única compañía. Mi cuerpo se encogió como si quisiera desaparecer en ese rincón, como si mi alma buscara un refugio que ya no existía. Todo era demasiado, demasiado injusto, demasiado doloroso. Cerré los ojos, deseando que al abrirlos todo fuera solo una pesadilla. Pensé en venderla, pero ¿quién compraría un lugar así? Nadie en su sano juicio invertiría en una propiedad destrozada, aislada, sin historia clara ni valor aparente. Las paredes gritaban abandono, y cada rincón parecía suplicar por una segunda oportunidad que nadie estaba dispuesto a dar. Además, una parte de mí se resistía a deshacerme de lo único que quedaba de Emilio. Aunque me doliera mirarlo, me quedé horas en el mismo lugar, intentando imaginar una salida, una solución, algo que me diera una razón para quedarme o irme, pero lo único que tenía era silencio, y la certeza de estar completamente sola. Pasé los siguientes días limpiando, tratando de darle algo de dignidad a ese espacio, aunque por dentro no tuviera fuerzas ni motivación real. Barría con torpeza, fregaba con rabia, rompía cosas sin querer, y luego me sentaba a llorar otra vez. Cada objeto que tocaba estaba cubierto de polvo y memorias ajenas, cada ventana que abría dejaba entrar un aire nuevo, pero también más preguntas. Poco a poco, la casa empezó a respirar conmigo, a despertar de su letargo, como si reconociera mis manos, mi presencia, mi dolor, y aunque no lo entendía del todo, algo empezaba a cambiar, muy despacio, dentro de mí y dentro de esas paredes. Una mañana, mientras barría el patio con una escoba desgastada, un olor a jazmín me detuvo en seco, como una bofetada dulce que llegó de la nada. Me giré lentamente, buscando el origen de ese aroma que parecía imposible en medio de tanta ruina, y lo vi. Una maceta vieja, escondida entre escombros,
con flores marchitas, secas, casi muertas, pero que aún soltaban su esencia. Me acerqué con cuidado, tocándola como si fuera un tesoro, sintiendo que había algo especial en ese detalle pequeño, casi invisible. El jazmín, esa flor que Emilio solía traerme cuando teníamos días difíciles, ahora reaparecía como una señal. Era una maceta vieja, con flores marchitas, pero el aroma seguía vivo, persistente, como un susurro del pasado que no se dejaba enterrar. Al levantarla, mis dedos sintieron algo duro debajo, algo que no debía estar ahí. La moví con más fuerza y descubrí un hueco en la tierra, apenas visible, protegido por raíces secas y tierra compacta. Mi corazón empezó a latir con fuerza, sin saber por qué, como si algo dentro de mí reconociera el momento antes de entenderlo. Escarbé con las manos, olvidando la suciedad, olvidando todo, hasta que encontré un pequeño bulto envuelto en tela. Al moverla, noté algo extraño debajo, una pequeña llave oxidada envuelta en un pañuelo, cuidadosamente doblado, como si alguien la hubiera escondido con intención y ternura. El metal estaba cubierto de óxido, pero aún se sentía sólido entre mis dedos, frío, pesado, cargado de un misterio que me erizó la piel. Desdoblé el pañuelo con cuidado, como si fuera sagrado, y ahí estaban, bordadas en hilo rojo, las iniciales, E.C. Emilio Campos. Mi respiración se cortó, el mundo se detuvo por un instante, y todo dentro de mí gritó que esa llave no era un objeto más, sino el inicio de algo que cambiaría todo. Sentí un escalofrío tan profundo que tuve que apoyarme en la pared para no caer. En el pañuelo había bordadas las iniciales, E.C., y aunque era imposible, supe sin dudar que Emilio había dejado esa llave para mí, que no era una coincidencia, que él me estaba hablando desde algún rincón que todavía no alcanzaba a ver. La sostuve con fuerza, tratando de encontrarle sentido, buscando en mi memoria alguna conversación, algún gesto, alguna pista que explicara por qué estaba ahí. Nada venía, solo esa certeza inquietante de que algo había querido mostrarme, algo que no debía descubrir antes. Solo ahora, cuando todo lo demás me había sido arrebatado, me senté en el borde del muro, con la llave entre las manos, como si sostuviera su última promesa, y por primera vez en días, sentí una chispa de vida en medio de tanta oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, uno de esos que no vienen del frío, sino de lo profundo del alma, cuando algo invisible toca lo más vulnerable de tu ser. No sabía si era miedo, esperanza o dolor, pero esa llave oxidada me había devuelto algo que creía perdido. Propósito. Me levanté de golpe, con el pañuelo aún en la mano, y miré alrededor como si de pronto todo el paisaje pudiera responder mis preguntas. Algo en esa casa, algo que Emilio dejó escondido, me estaba esperando, y ahora debía encontrarlo. Ya no era solo una viuda derrotada, ahora era una mujer decidida a descubrir la verdad, costara lo que costara. Pasé el día buscando a qué podría pertenecer esa llave, abriendo cajones viejos, revisando muebles rotos, golpeando las paredes con los nudillos, como si en cualquier rincón pudiera aparecer un secreto enterrado. Cada ruido me hacía detenerme, cada sombra me parecía una señal, y por momentos sentí que Emilio caminaba conmigo, guiándome en silencio. La desesperación crecía con cada intento fallido, pero algo dentro de mí no me dejaba rendirme, una fuerza nueva que nacía del misterio, no del dolor. Hasta lo más absurdo me parecía una posibilidad, y por primera vez en semanas, no me sentía completamente perdida. Sentía que estaba siguiendo un hilo invisible hacia una verdad que había estado escondida solo para mí. Finalmente, detrás de un armario viejo y carcomido por la humedad, hallé una tabla suelta, mal clavada, como si hubiera sido colocada a toda prisa por manos temblorosas. Al retirarla, mis ojos se toparon con una pequeña compuerta de madera, oculta por décadas, cubierta de telarañas y polvo denso. Me arrodillé con el corazón en la garganta, sabiendo que aquello no era parte de la arquitectura original de la casa, que alguien la había construido con un propósito claro. Al tocarla, sentí una vibración extraña, como si la madera respondiera a mi presencia. Reconociéndome, metí los dedos por la rendija y, con un tirón suave, la puerta se abrió revelando un túnel oscuro que descendía al subsuelo. Rompí los clavos con la parte metálica de una escoba rota y abrí la compuerta, temblando por dentro, con la respiración agitada y el alma en suspenso, sabiendo que lo que había detrás no era cualquier cosa. Al encender la linterna de mi celular, una escalera de piedra apareció ante mí, descendiendo hacia la oscuridad como un pasaje secreto a otro tiempo, a otro mundo. El aire era más frío allí abajo, más denso, cargado de humedad y de una energía extraña que me ponía la piel de gallina. Bajé
con cuidado, un escalón a la vez, escuchando el eco de mis propios pasos en el silencio absoluto. Al llegar al final, un cuarto pequeño se abrió ante mis ojos, escondido bajo la casa, como un corazón sellado. En el centro, una caja fuerte moderna contrastaba brutalmente con el entorno antiguo, como si hubiera sido colocada ahí recientemente, protegida por paredes que nadie había tocado en décadas. Su presencia era casi absurda, como una pieza de otro mundo incrustada en el pasado, brillante, metálica, intacta. Avancé hacia ella con las manos sudorosas, sintiendo que cada paso era irreversible, que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Me arrodillé frente al mecanismo y saqué la pequeña llave oxidada que aún llevaba en el pañuelo de Emilio. No sabía si funcionaría, pero mi cuerpo entero me gritaba que sí, que esa llave era la única respuesta que tenía en todo ese caos. Metí la llave con las manos temblorosas y giré lentamente, sintiendo como el metal cedía con un sonido seco y profundo que resonó en mis huesos como un susurro final. El corazón me latía tan fuerte que apenas escuchaba otra cosa, y mi respiración se volvió un hilo de aire entrecortado. Por un instante pensé que la cerradura no abriría, que todo había sido una cruel coincidencia, pero entonces, con un clic sordo, el seguro cedió. Cerré los ojos por un segundo, conteniendo la emoción que me ahogaba, y tomé el asa de la puerta metálica. Estaba a punto de descubrir lo que Emilio había querido ocultar de todos, incluso de mí. Un clic seco me confirmó que había acertado, y en ese instante sentí una mezcla de alivio, miedo y vértigo, como si todo lo vivido hasta ahora hubiera sido solo una preparación para ese momento exacto. Abrí la puerta con cuidado, sin apresurarme, como si tuviera miedo de lo que pudiera encontrar dentro, como si aún no estuviera lista para la verdad. El interior estaba perfectamente organizado, sin polvo, sin desorden, como si alguien lo hubiera colocado todo allí la noche anterior. No había joyas brillantes ni fajos de dinero, como imaginé por un segundo, sino algo mucho más inquietante. El contenido era tan simple como desconcertante. Abrí la puerta esperando dinero, joyas o documentos que explicaran el misterio, pero dentro solo había 3 cosas: una botella de agua, un paquete de galletas sellado y un sobre blanco, perfectamente centrado, sin marcas, sin nombres. Me quedé paralizada, sin entender qué significaba ese conjunto de objetos. ¿Qué mensaje oculto podía esconder algo tan simple? Tomé el sobre con manos temblorosas, sintiendo que pesaba más de lo que parecía, como si dentro llevara la respuesta que tanto había buscado. Lo abrí con delicadeza, temiendo romper algo irreemplazable, y entonces lo vi: una boleta de avión a mi nombre. Dentro del sobre, una boleta de avión de primera clase a Londres, con mi nombre completo impreso. Para el día siguiente, me dejó sin aliento. No había explicación, ni instrucciones, solo ese billete que parecía sacado de otro universo, de otro destino que no era el mío. Repasé la fecha, la hora, los datos, una y otra vez, como si esperara encontrar un error, algo que me dijera que no debía tomarlo en serio. Pero todo era real, concreto, y sentí que mi mundo volvía a girar sin control. ¿Por qué? ¿Londres? ¿Por qué ahora? ¿Qué había querido decirme Emilio con esto? Cada pregunta me acercaba más al abismo de lo desconocido. Me quedé paralizada. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué Londres? ¿Qué me esperaba allá? No había cartas, ni mensajes, ni grabaciones, solo ese billete, esa promesa muda de que al otro lado del océano había algo que debía saber. Caminé por el cuarto subterráneo sin rumbo, tratando de calmar mi mente, pero cada rincón parecía empujarme hacia la única respuesta posible. Debía ir. Sentí miedo, sí, pero también una esperanza rara, como una chispa que se encendía en medio de la niebla. Por primera vez desde que todo comenzó, tenía un propósito, una dirección, un nuevo comienzo, o quizás el final de algo que aún no entendía. Revisé cada rincón de la caja, esperando encontrar una nota, una explicación, cualquier indicio de por qué Emilio me había dejado aquel boleto sin una sola palabra. Metí las manos entre los pliegues del fondo, revisé la tela del forro, sacudí cada objeto como si pudieran hablarme, pero no había nada más, solo ese silencio espeso que parecía guardar secretos demasiado grandes. Me sentí frustrada, confundida, con la mente atrapada entre miles de posibilidades que no llevaban a ninguna parte. ¿Era una huida? ¿Una cita pendiente? ¿Una trampa? Nada tenía sentido, y sin embargo, algo dentro de mí me pedía confiar. Quizás el amor que Emilio y yo compartimos aún tenía una última historia por contar.
Dormí poco esa noche, acostada en el sofá más entero que encontré, con la boleta a mi lado como un talismán que no podía soltar. Cerraba los ojos y veía su rostro, escuchaba su risa, recordaba su forma de abrazarme cuando tenía miedo, y pensaba que, si él hubiera querido que yo supiera algo, era porque debía descubrirlo por mí misma. El silencio de la casa me envolvía como una manta pesada, y cada crujido me recordaba que estaba sola, que todo dependía de mí, pero ya no era la misma mujer rota que había llegado allí. Algo se había encendido en mí, una llama pequeña pero firme. Al amanecer, supe lo que debía hacer. A la mañana siguiente, tomé el primer autobús a la Ciudad de México con una mochila al hombro y el corazón latiendo como un tambor, cada kilómetro alejándome de la ruina y acercándome a una verdad desconocida. No miré atrás. No me detuve a pensar en lo que dejaba, solo seguí adelante con la certeza de que Emilio me había dejado un camino, no un castigo. En el aeropuerto, cada paso fue como atravesar un umbral invisible, una prueba de valor silenciosa. Entregué mi pasaporte, pasé el control. Subí al avión sin saber a quién encontraría o qué parte de mi vida me esperaba allá. Solo sabía que no podía quedarme donde estaba, no después de todo lo que había descubierto. Todo parecía un sueño o una trampa, como si en cualquier momento alguien fuera a despertarme o a detenerme y decirme que nada de eso era real, que había sido un error, una ilusión nacida del dolor. El avión despegó con suavidad, y mientras veía la ciudad alejarse por la ventanilla, una mezcla de miedo y esperanza me apretaba el pecho. Pensaba en Emilio, en sus ojos, en sus silencios, en los secretos que tal vez había guardado para protegerme. No sabía si podía perdonarlo aún, pero algo en mí quería entenderlo, seguir su rastro hasta el final. Cerré los ojos y me dejé llevar, sabiendo que lo que esperaba allá podría cambiarlo todo. Al llegar al aeropuerto de Heathrow, después de horas de vuelo y pensamientos entrelazados, me sentía agotada pero alerta, como si mis sentidos se hubieran afinado para detectar lo invisible. Entre la multitud de pasajeros y anuncios en inglés, un hombre elegante con traje oscuro sostenía un cartel con mi nombre escrito con letra firme, Valeria Campos. Me acerqué con cautela, esperando una explicación, y él, con una sonrisa discreta, me saludó con un acento extranjero pero un español claro. Señora Campos, el señor Lefebvre la espera en su despacho, dijo, como si ese nombre tuviera que significar algo para mí. Lo seguí sin preguntar, con el presentimiento de que estaba entrando en otra dimensión de la historia. En un automóvil negro y silencioso, cruzamos calles grises de Londres que parecían sacadas de una película de misterio, con edificios antiguos y árboles desnudos que se reflejaban en los vidrios empañados. Yo iba en el asiento trasero, mirando todo con la ansiedad contenida de quien no sabe si está escapando o encontrando su destino. El chofer no hablaba, y yo tampoco podía formar una sola pregunta que no sonara absurda. El cartel con mi nombre seguía en mi regazo, como una prueba tangible de que no estaba imaginando todo esto, y aunque el miedo me acompañaba, también sentía que Emilio me observaba desde algún rincón del cielo. Entramos en un edificio antiguo, sobrio, con una placa dorada en la entrada que decía, Lefebvre y Associates, Legal Consultants, y aunque no entendía nada, sentí que esa firma guardaba algo importante, algo íntimo. Subimos en un ascensor de hierro forjado, con espejos opacos que devolvían una imagen de mí que ya no reconocía. Al llegar al último piso, una recepcionista me indicó una puerta de madera oscura y dijo suavemente, «Lo está esperando». Tomé aire, toqué la manija con manos frías y entré, con la sensación de que cruzaba una frontera que ya no me permitiría volver atrás. Del otro lado, me esperaba un hombre de cabello blanco y mirada honesta. En el interior, un hombre de rostro amable y modales elegantes me ofreció asiento sin apuro, como si ya supiera todo lo que yo estaba sintiendo. «Su esposo me pidió que le entregara esto solo si usted llegaba personalmente», dijo, y colocó frente a mí una carpeta gruesa, sellada con bandas de seguridad y el logotipo de una holding internacional. Mi nombre estaba impreso en la portada, y al tocarla, mis dedos temblaron como si reconocieran un destino sellado. Lo miré sin poder hablar. Solo asentí con los ojos llenos de preguntas que aún no podía formular. «Tómese su tiempo», añadió él, como si supiera que estaba a punto de abrir algo mucho más grande que papeles. Me entregó la carpeta sin decir más, y al abrirla, descubrí documentos bancarios, escrituras de propiedades, contratos cifrados en inglés legal que apenas entendía, todos con mi nombre como única beneficiaria. Las manos me sudaban mientras pasaba página tras página, descubriendo cuentas abiertas en Suiza, inversiones en Asia, terrenos en España,
acciones en empresas que ni siquiera sabía que existían. Era una estructura entera construida en silencio, fuera del alcance de todos, protegida del mundo, protegida de su propia familia, y junto a los documentos, en un sobre aparte, había una carta manuscrita con su caligrafía inconfundible. Mi corazón se detuvo al leer el primer renglón. Mi amor, decía, si estás leyendo esto, es porque el plan funcionó, y al ver su letra, sentí como si Emilio estuviera hablándome desde el otro lado del mundo, desde el más allá, desde el amor que nunca dejó de existir. La carta era clara, directa, sin adornos, como él. Me explicaba cómo había anticipado que su madre y su hermana intentarían destruirme por ambición, cómo había fingido dejarlo todo a ellas para ganar tiempo, para esconder lo que realmente valía. Cada línea era una revelación y una confirmación de lo que mi corazón siempre supo, que Emilio nunca me habría dejado indefensa, y mientras las lágrimas caían sobre el papel, entendí que todo había sido un acto de amor. Sabía que mi madre y mi hermana te destruirían por dinero. Por eso puse todo a nombre de ellas, y transferí lo verdadero fuera del país. Continuaba la carta con una frialdad estratégica que me estremeció. Cada palabra era un arma contra el engaño, un escudo que Emilio había construido para protegerme incluso después de su muerte, como si hubiera anticipado cada paso, cada traición, cada mentira. Sentí una mezcla de dolor y orgullo, porque amar así, con tanta previsión y coraje, solo podía hacerlo alguien que había conocido el verdadero significado del compromiso. Su silencio, que tanto me hirió durante el duelo, ahora cobraba sentido en esa carta. No había sido abandono, había sido salvación silenciosa. La empresa, las cuentas, las propiedades, todo está en esta carpeta. Eres la única dueña, decía en una frase que me hizo levantar la vista del papel, sin aliento, como si esas palabras fueran demasiado grandes para comprenderlas de inmediato. No era solo una herencia, era una restauración. Una devolución de todo lo que me habían arrebatado con desprecio y violencia emocional. Mi mente intentaba organizar los detalles, entender las implicaciones legales, pero mi alma solo podía sentir el peso de la confianza que él había depositado en mí hasta el último segundo. Me abrazó con esa frase, aunque ya no estaba, me devolvió mi lugar, mi dignidad, mi nombre. Las lágrimas me nublaron la vista, cayendo sobre la mesa sin disimulo, sin vergüenza, como una liberación inevitable después de tanta humillación, tanto silencio, tanta rabia contenida. Lloré como no había llorado en semanas, no por tristeza, sino por gratitud, por justicia, por amor profundo. El abogado esperó en silencio, con respeto, dándome el espacio que necesitaba para procesar que, por fin, alguien me había elegido sin condiciones, sin intereses ocultos. Emilio no solo me había amado en vida, me había protegido más allá de la muerte, con una estrategia digna de un guerrero que lucha por su reina. En ese instante, supe que aún no lo había perdido del todo. Te amo, Valeria. Esta fue mi última manera de protegerte, escribió en el cierre de la carta, y esas palabras quedaron grabadas en mi pecho como una cicatriz luminosa, como una promesa cumplida desde el silencio absoluto. No necesitaba más explicaciones, ni disculpas, ni siquiera una despedida tradicional. Esa frase lo decía todo. Tomé la carta y la apreté contra mi pecho, deseando que pudiera abrazarme una vez más, aunque sabía que no podía. Me sentí amada de una forma que jamás imaginé, con una profundidad que rompía todas las reglas de la lógica y del tiempo, y entendí, por fin, que el amor verdadero no se va, solo se transforma. El abogado me explicó que Emilio había trasladado todo a una sociedad internacional 3 meses antes del accidente, justo cuando comenzaron los roces con su madre y su hermana por decisiones empresariales. Me mostró registros, correos, autorizaciones firmadas, movimientos legales minuciosos hechos con discreción para proteger cada centavo de las garras de la codicia familiar. Todo lo había planeado con precisión quirúrgica, dejando apenas huellas, confiando en muy pocos, actuando en silencio. Para no alertar a nadie, lo que parecía una traición en el testamento era, en realidad, una maniobra maestra, y yo, aún en shock, apenas podía creer que mi esposo me había dejado el mundo entero, oculto tras una máscara de pérdida. Su esposo sabía que su familia era peligrosa. Quiso dejarla fuera de su alcance, dijo el abogado con voz baja pero firme, mientras me entregaba una tarjeta con acceso directo a una cuenta con más ceros de los que podía contar. Yo no hablaba, solo asentía, como si todo eso le estuviera pasando a otra persona, como si yo aún fuera esa mujer desterrada bajo la lluvia, con una maleta y el alma hecha trizas. Pero ya no lo era,
y aunque el dolor seguía ahí, ahora estaba acompañada por la certeza de haber sido elegida, defendida, amada sin condiciones. Había perdido mucho, sí, pero lo más valioso me había sido devuelto, y esta vez, nadie me lo arrebataría. Me llevó a un banco en el centro de Londres, donde firmé los papeles de transferencia con manos temblorosas, cada firma sellando no solo mi nuevo destino, sino también el cierre de un ciclo de dolor y humillación. El gerente me habló con respeto. El personal me atendió con cortesía, pero yo apenas escuchaba, porque dentro de mí se libraba una batalla entre la incredulidad y el alivio. La carpeta con los documentos pesaba como un símbolo de justicia, y mientras estampaba la última firma, sentí que por fin recuperaba mi voz, mi valor, mi poder. Ese no era el final de la historia, era el verdadero comienzo, y ahora, todo dependía solo de mí. En ese momento, comprendí que Emilio no me había traicionado, sino salvado, con una inteligencia que nunca imaginé, con un amor que traspasó incluso la muerte. Todo lo que había sentido como abandono, como injusticia, como castigo, era en realidad parte de un plan más grande, más noble, más profundo. Me vi a mí misma reflejada en la ventana del banco. Ya no era la viuda derrotada que había tocado fondo en San Joaquín, ahora era una mujer con futuro, con legado, con verdad. Ya no tenía miedo, ni dudas, ni rencores, solo una paz nueva que se acomodaba lentamente en mi alma, y mientras guardaba los papeles, supe que nunca estaría sola. Mientras tanto, en México, doña Estela y Patricia recibían la noticia de que los bienes locales estaban embargados por investigaciones fiscales y demandas pendientes iniciadas por el mismo equipo legal que ahora trabajaba para mí. Sus rostros, acostumbrados al control, se desfiguraron al escuchar que la fortuna que creían suya estaba atada a deudas, irregularidades y acciones fraudulentas. Intentaron contactar abogados, buscar influencias, moverse como siempre lo habían hecho, pero esta vez todo les fue negado. El nombre de Emilio ya no abría puertas, las cerraba con fuerza, y ellas, acostumbradas a manipular desde las sombras, descubrieron lo que era caer sin red. Las empresas quebraron en semanas, y sus cuentas fueron congeladas por completo, dejándolas sin recursos, sin respaldo, sin aliados. La mansión fue embargada, los vehículos de lujo rematados, y las portadas de revistas que antes las adulaban ahora publicaban su caída con titulares crueles. Patricia, en su soberbia, gritaba en entrevistas que todo era una conspiración, mientras Estela se recluía en el silencio, derrotada por la misma estrategia que había enseñado a usar contra los demás. La caída fue pública, humillante, irreversible, y mientras el mundo las veía perderlo todo, yo comprendía que la justicia no siempre llega a gritos, a veces, llega en silencio, firmada con amor. Yo, en cambio, empecé una nueva vida lejos del rencor, sin mirar atrás, sin cargar con el peso de las traiciones ni las palabras que nunca llegaron. Instalé mi base en Londres, en un pequeño departamento con vista al río, donde cada amanecer me recordaba que aún podía empezar de nuevo. Usé parte de los fondos para crear una fundación con el nombre de Emilio, dedicada a ayudar mujeres que, como yo, habían sido despojadas por la vida y por quienes decían amarlas. Cada decisión que tomaba la sentía acompañada por su voz, por su visión, por su amor silencioso que seguía guiándome. Ya no era una viuda, era la heredera de una historia de amor valiente. Desde mi oficina en Londres, decidí mantener el apellido de Emilio en cada documento, no por nostalgia, sino como una declaración de lealtad y fuerza. Ser Valeria Campos ya no era solo un nombre, era una identidad reconstruida con coraje, una bandera que me recordaba lo lejos que había llegado desde aquella noche de lluvia. Cada vez que firmaba un contrato, cada vez que tomaba una decisión importante, lo hacía pensando en el hombre que confió en mí hasta el final. No lo hacía para complacer a nadie, sino porque así me sentía completa, en paz, firme, y aunque la ausencia dolía, también me daba impulso para seguir creando, creciendo, sanando. Comprendí que el verdadero amor no siempre se muestra con flores, ni con palabras dulces al oído, sino con sacrificios silenciosos, con actos invisibles que solo se revelan cuando ya no hay testigos. Emilio me había amado sin reservas, sin miedo, sin egoísmo, y lo demostró no con gestos románticos, sino con decisiones que me protegieron más allá del dolor. No todos lo entenderían, pero yo sí, porque conocía sus silencios, su manera de cuidar sin hacer ruido. Aprendí que el amor no se mide en lo que se dice, sino en lo que se hace cuando nadie está mirando, y él, desde donde estuviera, me seguía cuidando de la única forma que sabía, con hechos. A veces,
Perderlo todo es la única forma de descubrir lo que realmente vale, lo que permanece cuando el mundo se derrumba, lo que nace del vacío que queda después de una tormenta. Me quitaron casa, nombre, familia, futuro. Pero en esa pérdida encontré mi fuerza, mi esencia, mi verdad. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, ni rogar afecto, ni justificar mis decisiones. Había aprendido a caminar sola, a construir desde las ruinas, a confiar en mi instinto cuando todo lo demás fallaba, y ahora. Cada paso que daba tenía un propósito, una raíz profunda que me sostenía, incluso en la incertidumbre. Y así, mientras el aroma de jazmín llenaba mi nueva casa, supe que Emilio seguía cuidándome, incluso desde el más allá, en cada detalle pequeño, en cada decisión tomada a tiempo. Planté una nueva maceta en el balcón, con flores blancas que se abrían cada mañana como una señal de vida persistente. No lloraba todos los días, pero cuando lo hacía, ya no era desde la rabia ni desde la soledad, sino desde el amor profundo que no necesita presencia física para sentirse real. Él estaba en mi memoria, en mi voz, en la fuerza que ahora me sostenía, y yo, por fin, podía respirar sin miedo. A veces, me despertaba creyendo que todo había sido un sueño, la carta, la fortuna, la traición, incluso la caída de Estela y Patricia, como si el destino se hubiera encargado de poner a cada quien en su lugar. Pero entonces miraba a mi alrededor, tocaba los documentos en mi escritorio, sentía la calma en mi pecho, y sabía que no, que era real, que todo había pasado para llevarme hasta aquí. La herida seguía, sí, pero ya no sangraba, había sanado con verdad, con justicia, con amor auténtico, y aunque Londres estaba lejos de San Joaquín, sentía que la distancia me había traído más cerca de mí misma, más fuerte, más entera. Un día, al revisar antiguos correos archivados en una cuenta olvidada, encontré un mensaje programado de Emilio, con fecha exacta, 2 meses después de su muerte. Era solo una línea: si llegaste hasta aquí, es porque nunca dejaste de creer en nosotros. Lloré al leerlo, pero no desde la tristeza, sino desde la gratitud más profunda que un ser humano puede sentir. Ese mensaje era su despedida verdadera, su bendición final, su forma de abrazarme una vez más sin tocarme. Lo guardé, lo imprimí, lo enmarqué, y lo colgué frente a mi escritorio, como recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra el camino, incluso cuando todo parece perdido. Con el tiempo, me convertí en referente para otras mujeres que atravesaban historias similares. Me buscaban, me escribían, me pedían consejos, y yo compartía mi historia sin vergüenza, sin adornos. No lo hacía para ser admirada, sino para que otras supieran que si se puede sobrevivir a una traición, a una pérdida, a una caída tan profunda que parece no tener fin. Usé mi poder, mi experiencia y mis recursos para sembrar esperanza donde solo había desesperación, y así, sin darme cuenta, me convertí en lo que siempre quise ser, una mujer libre, entera, capaz de transformar el dolor en propósito. Emilio, lo sabía, estaría orgulloso. Un año después, regresé a San Joaquín, no por nostalgia, sino para cerrar el círculo. La casa seguía en pie, menos sombría, más serena, como si también hubiera sanado su propio duelo. Me senté en el mismo rincón donde lloré por primera vez y encendí una vela, no por tristeza, sino como señal de agradecimiento. Dejé en la tierra la misma llave oxidada, envuelta en el pañuelo bordado con sus iniciales, como un símbolo de lo que fue y de lo que ya no necesitaba cargar. Al salir, el viento olía a jazmín, y supe que todo estaba en paz, él, y yo también. Porque a veces, el amor más profundo no se grita ni se presume, se deja sembrado, como una flor que florece después de la tormenta, silenciosa, firme, eterna. Emilio me enseñó eso sin decirlo, con su último acto, con su fe en mí, con su capacidad de amar incluso en la ausencia. Yo seguí adelante, no por obligación, sino por elección, por dignidad, por respeto a lo que compartimos. La historia que empezó con muerte, terminó con vida. Y cada día era una nueva página escrita desde la verdad. Y así, con el corazón reconstruido, con la mirada en alto, volví a creer en el amor, no porque lo necesitara, sino porque aprendí a merecerlo.